Si le diste play a esta grabación, es porque Dios tiene palabra para ti. Te saludo, te bendigo en el nombre de Jesús en el día de hoy. Y qué bueno que te tomaste de este tiempo para conectarte y ver qué es lo que Dios tiene para contigo en el día de hoy. Quiero hoy continuar esta historia, pero en esto que voy a estar compartiendo y que voy a estar leyendo a continuación, completando la continuidad de la historia del milagro de la alimentación que hizo Jesús cuando estaba con pocos recursos. La Biblia dice que Jesús ordenó a los discípulos diciendo: hagan que se sienten todos. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todos los que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dio a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Quiero hacer esta pausa, porque si ustedes se dan cuenta, si atan los cabos en la continuidad de la historia de este niño, cuando Jesús estaba probando a Felipe, diciendo: ¿cómo vamos a darle comida a tanta gente? Y comenzaron la conversación diciendo: mira, para alimentar a toda esta gente hace falta medio año de salario. Y así con todo y eso no va a dar para que esta gente tengan una pizca, un poquito de comida. Entonces, este niño, como les había compartido ayer, había un niño que lo único que tenía en sí era su propia merienda, y lo ofreció al Señor, se lo ofreció a Jesús y le dijo: toma, esto es lo que tengo, esto lo doy con todo mi corazón. Claro está que para los ojos de Andrés, el hermano de Pedro, ¿se acuerdan que había compartido de que esto no iba a resolver nada, pero hizo la conexión con el Señor? Si nosotros miramos la lógica de la matemática, nos vamos a dar cuenta y decimos: ¿sabes qué? Es verdad, son 5,000 hombres, y eso sin contar las mujeres y los niños. Y imagínense cuántos miles de personas habían presentes, y el único recurso que había era los panes y los peces. Pero lo más hermoso de todo esto, no solamente que el niño con su corazón dio lo que tenía, sino que se lo dio al recurso que puede hacer de todo, ¿no? Y yo quiero que prestes mucha atención y te enfoques en eso, que el poco recurso se le fue entregado a aquel que puede multiplicar y que pudo multiplicar y que puede seguir multiplicando, aquel Dios quien es dueño del oro y de la plata, quien nunca duerme y quien siempre provee a la necesidad de cada uno de ustedes. Miren, déjenme decir una cosa: si nosotros nos enfocamos en esto, yo quiero contarte una cosa. Cuando yo me mudé en el año 2001 para los Estados Unidos, lo único que yo traje en mi bolsillo fueron $300. $300, hermano. $300 que, si nos ponemos a ver en la parte lógica, esto no daba para nada. $300 no daba para nada. Yo vi a mi hermano que gastaba dinero, gastaba $100 casi todos los días, muerto de la risa, porque uno va a una tienda, necesita un galón de leche o necesita algo, y termina uno haciendo tremenda compra y se van más de $100 en ese ratito. Entonces, ¿qué sucede? Yo vengo con $300, pero ¿qué yo hice con esos $300? Yo hice una lista de peticiones de oración. Y una de las cosas que ustedes tienen que entender es que a Dios le gusta que le oren lo específico.
Dios sabe tu necesidad, pero cuando nosotros vamos con específico, con las necesidades que nosotros tenemos en específico y se lo entregamos a Dios, cuenta y garantizado de que Dios va a suplir a tu necesidad, y no solamente va a suplir, no te va a suplir solamente, sino que dice la Biblia que va a suplir en abundancia, pero tienes que creerle a Dios. Yo vine con esos $300 y yo hice una lista de todo lo que yo necesitaba. Y esos $300, para hacer la historia corta, en 3 meses yo tenía todo lo que necesitaba, y esos $300 se convirtieron en $900, y esto fue antes de yo adquirir un ingreso formal. Lo que quiero decir con esto es de que Dios conoce todas nuestras necesidades, pero muchas veces nosotros nos ponemos a limitar a Dios y nos ponemos a pensar, o ponemos en nuestra mente de que Dios es como nosotros, y a veces queremos comparar a Dios con nuestra propia mentalidad, y entonces nosotros nos ponemos a tratar de analizar a Dios y decir, ¿sabes qué? La realidad del caso es que esto es imposible, pero la Biblia dice y declara de que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Dios es un experto en dejarnos con la boca abierta. Es un experto en dejarnos así. Es un experto en dejarnos maravillados con sus ocurrencias y con su dinámica y con su habilidad de bendecir con solo un dicho. ¿Por qué es lo que sucede con nosotros la humanidad? La humanidad estamos viviendo tan y tan distraídos, nos hemos desconectado con Dios, que se nos ha olvidado de que el Dios al que tú y yo le servimos es el Dios que continúa proveyendo y provee siempre. Él no solamente proveyó los panes y los peces, Él sigue proveyendo hoy día, pero el problema es que nosotros hemos dejado de creerle a Dios. Y ese es el problema. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque dependemos más de nuestros propios esfuerzos que del poder maravilloso de Dios. Y en este día yo te lanzo un reto. Y yo te lanzo un reto a que tú, yo no sé cuáles son tus limitaciones, pero mira la dinámica que yo te voy a exhortar a que tú hagas hoy. Mira, a Jesús le trajeron los panes y a Jesús le trajeron los peces. El niño lo trajo, Andrés se los pasó a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús lo miró, lo poco que tenía este niño, y no se le rió en la cara. Simplemente lo elevó al cielo y dijo, y dio gracias. Gracias, Padre, por esta bendición. Y muchas veces nosotros miramos las bendiciones cuando son cantidades grandes, pero cuando son cantidades pequeñas que para nuestros ojos no dan, entonces ahí nos damos gracias. Pero Jesús nos enseña que aún recibiendo lo poco, damos gracias al Señor. Un día estábamos nosotros, y quiero terminar con esto, y un día estábamos nosotros cuando mi hija Kiara tenía como 5 o 6 añitos. Nosotros estábamos pasando por una crisis económica increíble, pero nosotros fuimos, yo tocaba con la agrupación de nuestra iglesia donde estábamos antes, en aquel entonces, y nosotros llegamos a un lugar nos cedieron el lugar en Atlanta, en la ciudad, para llevar música, llevar comida de parte de la iglesia a un grupo de deambulantes. Cientos y cientos de deambulantes se dieron cita. Ellos en ese ratito danzaron, ellos en ese ratito cantaron, ellos en ese ratito se olvidaron de sus problemas, fueron bendecidos. Y te estoy hablando de gente maloliente, gente que estaban en una situación crítica. Nosotros dimos un concierto de par de horas, y más comieron comida caliente, más llevaron comida que habíamos preparado en bolsa. Obviamente, cuando entre todo eso, pues yo estoy en mi mente también pensando también en, wow, cómo yo voy a suplir a la necesidad de mi familia. Cuando nos montamos en el carro que nos vamos, mi hija sale y me dice, oye, ¿sabes qué? Nosotros somos la gente más rica del mundo. Curiosamente le pregunto yo a ella por qué. Y me dice, porque nosotros tenemos techo, tenemos zapatos, tenemos ropa, tenemos comida. Esta gente no sabe qué van a comer mañana. Eso fue una lección de vida. Y yo les quiero exhortar, iglesia, esto fue un aprendizaje para mí. Amados, les quiero exhortar
Seamos agradecidos en lo poco y verás cómo Dios lo multiplicará en mucho. Que Dios te bendiga hoy siempre y esperamos verles mañana nuevamente con una palabra fresca de parte de Dios.